cada hermano, de cada hermana, Señor, en sus casas, Señor, en sus labores, Señor. Los venimos bendiciendo donde quiera que estén, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora que mi boca, Señor, tú pongas un carbón encendido y que podamos, Señor, trasladar de tu parte, Señor, un mensaje, Señor. Señor, un rema al corazón de tu pueblo, Señor. Que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, venir delante de ti, Señor, para que podamos, Señor, ser edificados, Señor, por medio de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo hable por mi boca, Señor. Te pido que tú abras los oídos de tu pueblo, de tus hijos, Señor, aquellos que están necesitados de tu palabra, de tu bendición, de tu respuesta, Señor, de tu confirmación. En el nombre de Jesús, que se ha quitado todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra propia lengua, Señor. Y así como el apóstol Pablo pedía que oraran por él para que pudiera predicar con denuedo, así hoy yo te lo pido también. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te mando un cordial saludo de parte de nuestro pastor. Él no tuvo la oportunidad de conectarse hoy y pues le agradezco siempre el privilegio de poder pues dirigirme a ustedes. Permítanme un segundo. Le quisiera pedir que me acompañe, por favor, a Génesis capítulo 2, versículo 5. Génesis capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer ahí una porción de la palabra. Dice así la palabra del Señor. Dice, y no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. No había hombre para labrar la tierra. Usted sabe, hermano, que Génesis 1 y 2 son dos creaciones diferentes. No está hablando de del mismo evento, ¿no? Son dos eventos totalmente diferentes. El Adán del capítulo 1 no es el mismo Adán que el capítulo 2. Los tiempos, bueno, solo eso es un tema, ¿no? Que se debería estudiar. Pero lo que quiero decir es que este Adán es el Adán que cayó con el fruto, ¿no? Al comer el fruto. Y en Génesis capítulo 2, este Adán, digámoslo así, el segundo Adán, este Adán, Dios lo forma del polvo, solo a él, no le crea una ayuda inmediatamente, sino que, como el de Génesis capítulo 1, sino que lo pone porque necesitaba una especie de labrador, ¿no? O alguien que trabajara aquella tierra que Dios había puesto, ¿no? Y a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver que Dios le gusta trabajar con huerto. Lo vemos en diferentes pasajes y vemos mismo que Dios se presenta a sí mismo como un sembrador, ¿no? Entonces nosotros, hermanos amados, dice la Biblia que también somos sembradores. Hay diferentes estaturas del cristiano. Primero, la Biblia lo presenta como atleta, ¿verdad? El cristiano como atleta, el cristiano como sembrador, y luego está la categoría más elevada, que es el cristiano como soldado. Pero en nuestra categoría de cristiano sembrador, hermano, usted y yo necesitamos aprender a sembrar. Yo no sé si usted en su vida usted alguna vez trabajó la tierra como tal, si sembró maíz, frijol, no lo sé, o si siempre se haya sembrado
un frijolito en aquellos vasitos en algodón, ¿verdad? Como lo hacen las escuelas, ¿no? O que haya ido tal vez a usted a algún vivero ahí a donde venden las plantas, las semillas, y que tal vez ahí en un pequeño pedazo de tierra o en una maceta se ha intentado sembrar algo. Y la verdad, pues, es algo muy bonito, una satisfacción preciosa, el poder ver que algo que uno sembró brota, ¿no? Entonces uno lo empieza a cuidar, empieza a trabajar, pero es una tarea constante, no es algo que uno sembró algo y ahí lo dejó y como que se dio pues, por pura chiripa, digámoslo así, ¿no? El sembrador como tal tiene que aprender ciertas cosas. Y la tierra que el Señor nos ha dado, necesita ser trabajada. Esto lo podríamos aplicar de diferentes ángulos, ¿verdad? Podríamos ver nuestra familia como un huerto, como una tierra. Podríamos aplicarlo a una congregación, como un terreno que Dios le da a un ministro para sembrar, ¿no? Pero también lo podemos aplicar a nuestra propia vida, ¿no? A nuestro corazón como tal. Que nuestro corazón es una tierra. El Señor nos dio, ¿verdad? Para poder trabajarla. O sea, en ese caso vendría a ser nuestro ser espiritual, nuestro espíritu, el que tiene la tarea de ser un labrador, digamos, pero no un perrito como los labradores, no, un sembrador, alguien que trabaja la tierra. Y nuestra alma, nuestro corazón vendría a ser la tierra como tal, ¿no? Entonces nuestro ser espiritual viene de parte de Dios a trabajar un alma que necesita ser restaurada, que necesita ser limpiada. Y yo quisiera que hoy podamos abordar este tema desde esa perspectiva, ¿no? Que tú y yo, Dios nos ha llamado a ser sembradores. Mire, Dios nos llama a hacer algo desde lo que Él ya hizo, ¿no? Por ejemplo, si Él ya fue a la cruz, entonces Él nos dice, toma tu cruz y sígueme, porque Él ya lo hizo, Él ya nos dio el ejemplo, ¿sí? Si el Señor pues, dio su vida, ¿no? Pues también nos llama a nosotros a dar nuestra vida para Él, ¿no? Entonces, en este caso, si el Señor ya sembró, ¿no? Pues entonces nos llama a nosotros, desde lo que Él ya hizo, desde lo que Él ya trabajó, o el ejemplo que nos dio, nos llama ahora a nosotros, y nos deja en su palabra las instrucciones de cómo ser labradores o sembradores. Y esto, hermano, pues es algo hermoso, pero también es un trabajo bastante complicado. Yo no sé si hay que me levante la mano alguien que se ha tenido la experiencia de trabajar en el campo. Perdón, no es fácil. No es una tarea es dura, ¿no? Eh, por el clima, porque a veces lo que uno siembra no se da, porque hay plagas, ¿no? Porque hay que trabajar en el sol, ¿no? Entonces, es una tarea dura, la tarea del sembrador. Y no es, digámoslo así, tal vez como para el inicio de un creyente que de una vez empiece a trabajar en eso, sino que tal vez es ya para alguien que ha caminado algún tiempo, ¿verdad? Y que quiere dar algún paso de madurez, ¿no? Y que quiere avanzar a ser sembrador, ¿no? Eh, es una de las tareas más duras que puede haber en lo literal, pero en lo espiritual también, ¿no? Porque si lo vemos nosotros, el padre fue sembrador, el hijo también, es más, el hijo fue la semilla que sembró el padre, ¿no? Eh, y nosotros vemos en la parábola que no todo lo que el padre sembró dio fruto. Y él no es que sea mal sembrador, él es ni que su semilla sea mala, sino que la tierra en donde cayó
no estaba preparada. Entonces, hay muchos factores, hermano, que un terreno necesita para ser un terreno productivo, para dar al 30, al 60 y al 100 por uno. Necesitan ser labrados, preparados para dar los frutos. Entonces, muchas veces Dios ha sembrado en nosotros, nos ha dado semilla, nos ha dado palabra, nos ha dado lluvia, pero no hemos dado fruto porque nuestra tierra aún necesita ser preparada, ¿no? Por nuestro espíritu. Entonces, como le digo, lo podríamos ver de diferentes ángulos. La tierra como una congregación, en ese caso sería los pastores, ¿verdad? Los sembradores. La familia como un terreno, como un huerto, en ese caso serían los padres, ¿verdad? Quienes son los encargados de ahí. Y la vida personal como una tierra, ¿no? En ese caso, el sembrador es el espíritu y el terreno es el alma, el corazón, ¿no? En este caso, nosotros podemos ver que Dios no había mandado lluvia, por lo tanto no habían brotado arbustos ni plantas, porque no había lluvia. ¿Pero por qué no había lluvia? Porque no había un labrador, no había alguien que sirviera a la tierra, que trabajara la tierra. Entonces, si no hay alguien que trabaje la tierra, Dios no manda la lluvia. Entonces, Dios quiere enviar su bendición, su lluvia sobre nosotros. Pero si no hay alguien que trabaje esa tierra, hermano, no, perdón, ¿cuál sería el propósito? Nada más, no sé si usted ha visto terrenos que nadie trabaja. ¿Qué crece ahí? En un terreno abandonado, digámoslo así. ¿Qué crece? Pura maleza, pura hierba mala. Y dicen ahí que hierba mala nunca muere, ¿no? Puras ortigas, puras, ¿cómo se llaman estos palos secos? Eh, zarzas. Pura hierba inservible, que ni las bestias se comen. Entonces, porque ese terreno no hay nadie trabajando. Entonces, Dios no mandaba su lluvia porque no había un labrador. Entonces, hermano, hoy Dios te está haciendo una invitación a ti y a mí en que nos convirtamos en labradores, en sembradores, ¿verdad? A todos nos gusta segar y cosechar. Amén. ¿A cuánto les gusta cosechar? A mí me gusta cosechar, claro. Pero ¿cómo va a cosecharlo si nunca ha sembrado? A veces nos toca cosechar cosas que no sembramos, que tal vez sembraron nuestros ancestros, que sembraron nuestros padres, que sembraron nuestros abuelos. Ellos sembraron, trabajaron y cosechamos nosotros los hijos, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero eso no nos exime a nosotros de que también hagamos nuestra propia siembra, nuestro propio trabajo. Entonces muchos solo quieren la cosecha, pero no quieren la siega, no quieren el trabajo duro, ¿no? Entonces yo quiero que hoy hay una oferta, hay una vacante, y es la vacante de sembrador, ¿no? No sé si usted se acepta ese llamamiento de Dios, porque Dios está contratando gente no para cosechar solamente, sino para sembrar. Y Dios hoy nos quiere enseñar un poquito acerca de la preparación de la tierra, acerca de qué elementos se necesitan. Y hermano, y son varios, son varias cosas varias cosas que se necesitan, serían varios temas. Y yo quisiera enfocarme en un punto hoy, nada más, por causa del tiempo y tal vez si el Señor nos da la oportunidad de seguir hablando de esto, ir viendo otros puntos, otros, digamos así, otras etapas de la preparación de la tierra. Pero hoy quisiera hablar de una nada más.
Y esa está en Cantares 5:1. Cantares, en algunas otras ocasiones hemos platicado sobre la viña del amado. Es una profecía, ¿verdad? Y es una analogía de Dios, el Padre, y su pueblo Israel, ¿no? Donde Dios es el viñador y la viña es Israel, ¿no? Pero también nosotros, porque somos el Israel espiritual, ¿no? O sea, no es el Israel nacional, no, no solamente ellos, sino que eso tiene una aplicación a nosotros. Y dice, cantaré ahora a mi amado, dice, el canto de mi amado acerca de su viña. O sea, la viña obviamente es un terreno, nada más que la viña está dedicada a producir vides, ¿no? Pero es un terreno. Amén. Entonces, y dice, mi amado tenía una viña en una fértil colina. Ahí habría que empezar, ¿no? La tenía en una colina, que es el lugar ideal para tener una siembra, ¿no? Porque le da el sol, porque le da aire, porque por la inclinación del terreno las aguas no se acumulan, ¿verdad? Pero bueno, esa es la ubicación del terreno, digámoslo así. Pero ¿cómo lo preparó? ¿No? Y dice el verso 2, primero la cavó por todas partes. Y no quisiera entrar ahí, sino que dice, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Entonces, antes de plantar, primero quitó las piedras del terreno. Y es ahí donde quisiera enfocarme hoy, como una parte de la preparación del terreno. Es necesario quitar las piedras. Entonces yo le puse a este tema, le puse despedregando el terreno. No sé si es un buen nombre o no, pero se me hizo lo más lógico. O removiendo las piedras del terreno. Entonces, hermano, nosotros podemos ver en la palabra que las piedras en un terreno, realmente en un terreno que se va a sembrar, ¿no? Causa muchos problemas. Y podemos, yo me recuerdo, hermano, que mi papá compró hace muchos años un subterranito allá en mi tierra, Guatemala. Y pues él tenía ahí pensado hacer una vivienda y efectivamente hicieron una casa. Pero el terreno no crea que era una lotificación urbanizada, era un terreno pues rústico, ¿no? Cerca de la calle y todo, pero no tenía servicios, ¿verdad? Era parte ahí de una finca y pues se lo vendieron un pedazo a mis papás. Entonces el terreno estaba mal, lleno de hojas, lleno de plantas. Entonces, los fines de semana, parte de mis tareas era ir a limpiar el terreno. Man, qué cosa más fea. No, yo obviamente no me gustaba, porque era una tarea. O sea, a mí nunca me ha gustado el tema de las labores del campo, la verdad. Entonces, me tocaba ir, arrancar cosas, plantas, hojas, cosas secas, pero había una cantidad de piedras impresionante. Entonces agarraba un asadón, ¿verdad? Y lo jalaba a la tierra y empezaba a agarrar las piedras y las empezaba a amontonar en un lugar. Hermano, salían y salían de piedras, porque el terreno pues nadie había cuidado de él, ¿no? Entonces
era un trabajo muy duro. Tenía que estar ahí agachado, agarrando piedras, tal vez en el sol, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro terreno de nuestro corazón, está lleno de piedras. No sé qué enfoque tú le quieras dar, si lo quieres ver como tu familia, o lo quieras ver como tu propio corazón. Está lleno de piedras. Nuestra vida, nuestro corazón, tal vez no es una piedra completamente, pero tiene muchas piedras, muchas cosas que van a impedir que lo que se siembra ahí dé fruto. Y quisiera que me acompañe, por favor, para ver un poquito más acerca de esto, a Mateo. Usted ya conoce la parábola, pero quiero que la leamos otra vez. Mateo 13:5. Dígame cuando lo tenga. Obviamente yo no lo puedo escuchar porque tiene apagado su micrófono, pero sí lo puede escribir. Mateo 13:5. Dice así la palabra del Señor. Otra parte, dice, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz. Se secó. Esa es la predicación de la parábola, ¿sí? Cuando el Señor expuso ese tema a la multitud. Pero después el Señor a sus discípulos les explica qué significa la parábola. Y les dice en el verso 20 del capítulo 13. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es aquel que oye la palabra. Escuchen, que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Entonces, hermano amado, las piedras en nuestro terreno son aquellas cosas, aquella dureza de nuestro corazón o de áreas de nuestra vida, que cuando viene la palabra de Dios, nosotros la oímos, nos alegramos, y amén, gloria a Dios, recibimos la palabra y nos causa alegría, ¿no? Nos causa una bendición esa palabra, pero solo la oímos y esa palabra no penetra en el corazón a causa de las piedras, a causa de la dureza que aún hay dentro de nosotros. Esa palabra no penetra, sino que es algo superficial. O sea, la palabra es hermosa, poderosa, es una bendición. El problema es las piedras en el terreno. Que causan que la palabra, al no tener profundidad, se ve en el efecto inmediato, de alegría, de gozo. Porque brota, pero porque no pudo penetrar la raíz. Porque la piedra no permitió que aquello pegara, digámoslo así. Fue un estorbo. Entonces, esa palabra, al venir los tiempos difíciles, esa palabra se va a olvidar. Esa palabra se va a desvanecer. No va a penetrar, no va a causar un efecto. El efecto que Dios quería en los corazones, en tu vida. Entonces, por eso, hermano, hay hermanos que tienen mucho tiempo en el evangelio, son cristianos de muchos años, pero por la dureza
por las piedras en el corazón, en su terreno, nunca ven frutos. Siempre están igual. Son cristianos, son hijos de Dios, nacidos de nuevo, creyentes genuinos, pero que nunca se desarrollan, nunca pueden darle frutos a Dios, nunca pueden ver cambios en su vida por el efecto de la palabra, porque la palabra no penetró en el corazón y la tienen ahí, pero cuando vienen las situaciones difíciles, hermano, esa palabra se va a desvanecer, se va a quemar. Y hermano, ¿cómo me gustaría decirle que no van a venir pruebas a su vida o tribulación o persecución? Pero hermano, estaría yo mintiendo, ¿verdad? Va a venir la persecución, va a venir la prueba, va a venir el sol a querer aprobarte. Te van a meter al desierto. No estoy espantando a nadie, pero el evangelio no es un jardín de rosas solamente. Es una bendición, amén, gloria a Dios. Pero también tiene valles, también tiene momentos duros. Y es ahí donde necesitamos que la palabra de Dios nos sostenga, que tengamos la palabra de Dios arraigada en el corazón, porque es lo que nos va a mantener firmes. Entonces, hermano amado, tú que ya emprendiste ese camino precioso, esta senda escarpada, esta senda estrecha del evangelio, te digo, es necesario que removamos las piedras de nuestro corazón para que lo que oigamos pueda tener raíces profundas y que no se nos olvide cuando más lo necesitemos. Para eso es necesario venir y hacer una inspección en el corazón para ver si hay dureza. Porque yo, hermano, yo anhelo, hermano, la preciosa semilla de Dios que tenga un efecto en mi vida. ¿O no le ha pasado, hermano, que usted ha visto, ¿verdad? Hay gente que oye la palabra y pero como que no, como que le entró por un oído y le salió por el otro, porque no se vio el efecto en su vida. Es a causa de los pedregales. Entonces, cuando no hay piedras, muchas veces el efecto no es inmediato. Acá, como habían piedras, brotó rápidamente, se vio algo, pero nosotros tenemos ahí en nuestro pueblo un dicho que se dice llamarada de tusa. Aquí dicen en México llamarada de petate. Es decir, agarra fuego rápido. Pero también, así como agarró fuego rápido, así se apagó el fuego. Lo mismo pasa con estos creyentes que tienen por la dureza del corazón, se emocionan con la palabra y todo, y se ve aquella alegría, pero esa emoción es como una efervescencia, como un Alka-Seltzer, ¿no? Que rápido hace efecto, pero también rápido se acaba, ¿no? Entonces no tienen un efecto permanente. Yo quisiera que usted y yo podamos analizar nuestro interior y ver si hay alguna piedrita en el zapato, tan molesto que es, alguna piedrita en nuestro terreno. Y eso, hermano, ¿cómo lo vamos a lograr? Por medio de la administración, ¿no? La administración nos permite inspeccionar el corazón, inspeccionar el terreno, para ver si hay algo que aún esté siendo estorbo. ¿Por qué algunos terrenos dieron al 30, 60 y al 100 por 1? ¿Cuál es la diferencia?
La preparación del terreno. Entonces los del 30, pues tenían un 70% de imperfecciones, de cosas que necesitaban ser trabajadas. Los del 60, pues le hacía falta un 40%, pero los del 100 por 1, esos estaban listos, preparados, bien trabajados, hermano. Y yo sé que tú y yo anhelamos ser de los que dan el 100 por 1, pero hermano, empecemos por el 30, empecemos por ahí, ¿no? Aunque no demos hoy el 100%, que empecemos a dar algo, que se vea, hermano, porque Dios va a venir a buscar frutos de lo que Él sembró. Es que lo que dice el capítulo 5 de Isaías es que Él llegó y buscó fruto, pero no encontró el fruto que esperaba. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él dice que sembró vides escogidas, pero le dio silvestres. ¿Qué pasó? Lo que yo puedo ver ahí es que alguien vino, quitó la semilla de Dios y plantó su semilla. Vino el enemigo y plantó su propia semilla. Entonces nosotros somos responsables, hermano, de cuidar nuestra viña, de cuidar nuestra vida y de cuidar lo que Dios nos da. Porque, hermano, Dios nos bendice, Dios nos da palabras, nos da bendición, nos habla, pero tú eres responsable, y yo también, de cuidar y de conservar lo que Dios nos da. Por tanto, dice en tu palabra, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, hermano, Dios te dio una bendición, pero con la bendición te dio la responsabilidad de mantener esa bendición. Es como Dios te da tus hijos, amén, Dios me dio los míos, pero también me da la responsabilidad de que esos hijos, pues guiarlos en el camino y que se vuelvan hombres y mujeres de Dios. No es solo que me lo dio, ay Dios que vea, no, te dio a ti una semilla. Al que más se le da, más se le demanda. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué semilla ha sembrado Dios en tu vida? Yo creo que algo bueno. Yo creo que Dios ha sembrado mucho en nosotros. Yo creo que Dios nos ha preparado, nos ha trabajado, nos ha ministrado de una manera abundante. Pero de la misma manera, Dios va a venir un día a buscar fruto de lo que sembró. Y yo no quiero que por causa de la dureza de las piedras en mi corazón no pueda procesar en mi vida la palabra. La palabra no es solo para saberla de memoria o tener conceptos religiosos, conocimientos, y yo sentirme el gran erudito y el gran conocedor. Hermano, eso no sirve de nada si la palabra no baja al corazón y da frutos y crea una vida agradable delante de Dios, hermano. La palabra incluso puede ser letra que mata, letra que envanece, y que solo para que digan, cuánto saben, hermano. No, eso no me va a servir. Esas son las hojas de la higuera. El Señor Jesucristo llegó a una higuera que tenía un montón de hojas, pero cuando buscó fruto, no había nada. Hermano. Entonces el Señor vino y le dijo una palabra ahí a la higuera, porque solo tenía apariencia de frutos, pero no tenía. Entonces es lo mismo, el creyente que tiene un montón de conocimiento, un montón de versículos o de temas o de doctrina o lo que sea, pero no tiene frutos. Perdón, hermano, yo creo que son de las cosas que enojan a Jesús, que enojan al Señor. Yo quiero que Él se deleite cuando se acerque a mi vida, cuando se acerque a mi casa, cuando se acerque a la congregación, que se deleite porque hay abundancia de frutos, porque es un Edén, un pequeño Edén. Entonces, hermano, sigamos. Entonces, Dios siempre va a probar lo que hace, siempre. Si Dios crea algo o siembra algo,
siempre lo va a probar. Lo vemos en la Biblia. El árbol del conocimiento del bien y del mal era una prueba. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó ahí? ¿Por qué dejó ese árbol prohibido? Ese fruto prohibido. ¿Por qué lo dejó ahí? Para probar la obediencia, para probar el corazón de Adán y de Eva. Obviamente, alguien llegó ahí a meter la tentación y bueno, usted conoce la historia. Pero si Dios va a sembrar algo en ti, entonces también va a venir la prueba de Dios para su sembrado, ¿no? Yo anhelo, hermano, yo anhelo que la bendición de Dios haga raíz en mi vida, permanezca en mi vida. Porque la raíz es lo que hace que un árbol no se caiga. Un árbol, así como uno ve las ramas hacia arriba y aquello frondoso, si uno pudiera ver lo que está adentro de la tierra, hermano, sería el equivalente en raíces. Mientras más grande es el árbol, más profundas son sus raíces. Porque mientras más grande es, tiene una resistencia mayor al viento, ¿no? Pues vienen los vientos fuertes y aquel árbol tal vez se dobla o se agita o lo que sea, pero no se cae. Pero si las raíces no son profundas, mire, no sé si usted ha visto los árboles junto al río, hermano, hermosos, preciosos, aquellos árboles bien alimentados. Pero el problema de los árboles junto al río es que como tienen el agua cerquita, tienen el agua ahí a la mano, sus raíces no profundizan, porque no tienen necesidad de profundizar, nada más se extienden hacia el río. Y crecen hermosos porque reciben mucho alimento. Pero el problema es cuando vienen las tormentas, esos árboles fácilmente se caen. Aunque son hermosos, preciosos, no pueden con su propio peso porque no profundizó. Pero hermano, usted ve una palmera, ve un bambú, ve un árbol en una situación donde el agua no la tiene a la mano. Hermano, ese árbol, la única salida que tiene para sobrevivir es profundizar para que dentro de la tierra va a encontrar fuentes y se va a alimentar, ¿no? Pero las palmeras, hermano, usted ve que soplan huracanes categoría 5 y se doblan, ¿no? Ni modo, pues, pero no se caen. Y tal vez te las ve todas dobladas, pero de pie, ¿no? Y así es nuestra vida, hermano. Así debería ser nuestra vida. Que tal vez las tormentas nos dan duro, casi nos quebramos, pero como tenemos raíces profundas, hermano, no nos derriban. Y entonces, como que tienen elasticidad y se vuelven a levantar, ¿no? Mientras están en la prueba, parece que ya se va a romper, que ya se acabó aquel árbol. Pero no, hermano, las raíces lo sostienen. Entonces, hermano amado, Dios quiere que su inversión en ti produzca resultados. No es un regalo, o sea, sí es un regalo, pero Dios va a buscar resultados de eso, ¿sí? Cuando tú das un regalo, tú no esperas nada a cambio. Tú no esperas que la otra persona te corresponda con nuestro regalo. Es un regalo. Pero cuando tú haces una inversión, una siembra, tú estás esperando algo a cambio. Entonces, hermano, hay cosas que Dios nos da de gracia, por su amor, porque no porque seamos buenos, nos regaló. Pero hay otras cosas que Dios sembró en nosotros. Y Dios está esperando los resultados de lo que Él sembró. Yo no sé si tú alguna vez has puesto un negocio, pero tu servidor y su esposa han probado un par de cosas de negocios. Yo no, pues obviamente espera que el trabajo, que el dinero que invirtió ahí,
pues rinda frutos, ¿no? Si no, pues mejor hagamos otra cosa. Igual es Dios. Lo que Él ha sembrado, Él un día va a venir. Un día va a venir y lo va a venir a buscar, hermano. Entonces, si queremos retener esas bendiciones, debemos quitar las piedras. A veces Dios nos da bendiciones y se nos va entre las manos las bendiciones. No las vemos por las piedras. Si queremos conservar lo que Dios nos ha dado, quitemos las piedras de nuestro corazón. Ahora, yo no estoy diciendo que tengas un corazón de piedra, no, pero hay pedacitos de piedra en nuestros corazones. Tal vez en el suyo no, tal vez este mensaje es nada más para mí, ¿verdad? Y yo debería estarme viendo a un espejo nada más y Dios hablando, ¿no? Quizá usted no, usted ya esté al tiro, pero por si alguna vez, o tal vez alguien que vaya a ver esto en las redes sociales o en un video, veamos algunas situaciones en donde algunos personajes quitaron piedras y veamos qué Dios nos puede enseñar, nos quiere decir por medio de esas quitadas de piedra o esas remover piedras. Génesis 29:10. Génesis capítulo 29, versículo 10. Cuando tenga ya listo, puede poner en el chat. Amén. Estamos listos. Génesis capítulo 29, verso 10. Está hablando de un fugitivo. Está hablando de un hombre que iba huyendo de su hermano que lo quería matar. Y de pronto llega Jacob, ¿no? Que era el fugitivo, ¿no? Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió, y oiga esto, y quitó la piedra de la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Curiosamente dice 3 veces hermano de su madre, por si no nos quedó claro. Y nosotros podemos ver ahí, hermano, un encuentro entre aquel que andaba huyendo, andaba buscando la venganza de su hermano. Y en su vida encontró unas ovejas que no podían beber, que no tenían agua y que estaban ahí echadas y no había agua porque el pozo estaba tapado con una piedra. Entonces estaban esperando que se acumularan un grupo de ovejas para que mientras llegaba alguien y les daba de beber. Entonces, hermano amado, muchas veces hay piedras que detienen el agua, que detienen aquella bendición para nosotros. Hay pozos en el corazón nuestro que están tapados por piedra, que están cegados, ¿no? Pero ahí están los pozos, ahí está esa agua, ¿no? Ahí está esa bendición. ¿Quieres salir? Quiere salir, pero están tapados los pozos. Y hay mucha gente necesitada de que pueda fluir esta bendición por la piedra. Esto lo podríamos ver de diferentes ángulos, pero ahorita el que viene a mi mente es, por ejemplo, el don de la profecía. El don de la profecía puede ser una fuente
de Dios, un agua que viene del cielo, pero Dios la pone en un pozo en nosotros y empieza a fluir para edificar, consolar y exhortar al pueblo. A las ovejas que están necesitadas de oír la voz de la profecía, ¿no? Y están esperando, están expectantes a escuchar la profecía. Pero tú tienes esa palabra, pero el problema es que tienes tapado el pozo, tienes una obstrucción en el corazón y ahí está la palabra, ahí está la bendición, pero tienes una gran piedra ahí en tu corazón que estorba para que aquello fluya dentro de ti. Y la gente esperando, las ovejas esperando. Hermano, cuando uno está en la congregación, ¿verdad? Cuando nos reuníamos físicamente, uno más o menos ubicaba a los hermanos o hermanas que tienen el don. Entonces uno más o menos en el culto ya siente cuando ya va alguien a profetizar. Está para la oreja, pues porque uno quiere que Dios le hable, ¿no? Por medio de esos dones. Pero hay veces que los hermanos, no. Pero ahí está la palabra. Ahí está, pero hay una piedra. Entonces, hermano amado, hay que ir a ver. Necesitamos inspeccionar nuestro corazón, nuestra vida, si no hay algo que está deteniendo la bendición de Dios que ya nos dio, pero ahí está detenida. Son pozos tapados, no pozos secos, no, pozos tapados. Y hay que ir y buscar la ayuda, buscar la administración, buscar ver el origen de eso. ¿Por qué se tapa el pozo? Y que tapar esos pozos, ¿no? Quitar esa dureza. A veces la dureza puede ser diferentes cosas, ¿verdad? Pero a los hermanos que tal vez han profetizado, es posible, ¿verdad? Que al inicio cueste, ¿verdad? Al inicio de cualquier cosa que uno hace, hermano, cuesta, ¿no? Pero abre tu boca y Dios la va a llenar, vas a fluir, ¿verdad? Aunque no nos estemos congregando físicamente, si el Señor te da una palabra, estás en oración, estás en ese espíritu, pues da la palabra. Habría que buscar la manera de hacerlo por Zoom, no sé todavía, o quizá, hermano, escribir la palabra y mandársela al pastor. Eso es fluir en un don. No precisamente así dice el Señor, ¿no? El don de profecía, se puede escribir aquella palabra. ¿Cómo profetizaría alguien que no puede hablar? Que tiene algún problema en su lengua y no puede hablar, pero tiene el don de profecía. ¿Cómo va a profetizar? Escriba la profecía, es lo que hacían los profetas antes, ¿no? No estoy diciendo que todos los que profetizan sean profetas, pues, pero el don es un mismo fluir, ¿no? Que Dios le da a algunos en decir algo de parte de Dios. Entonces, hermano, a veces Dios te quiere usar, pero la piedra de la duda te lo impide, ¿no? O a veces nos ponemos a analizar la profecía. O sea, pero entonces, ¿para quién será? Y entonces nos ponemos analíticos, y ahí topamos con pared. En un ejemplo tal vez básico, ¿verdad? Tal vez muy práctico, digámoslo así, pero pueden ser diferentes cosas, hermano. Lo que yo veo ahí es que el agua es una bendición, es algo que se necesita, pero algo está deteniendo en tu vida, en mi vida, en mi corazón. Tal vez, hermano, es una palabra, o tal vez alguien el pastor te da el privilegio de compartir, ¿verdad? Pero el miedo te detiene. No, pastor, no, mejor después. Yo no soy digno. ¿Y quién es digno, pues? Nadie. Si por digno fuera, no hubiera ninguno predicando. Pero te dan el privilegio, hermano, te vas a hacer cargo de tal área.
vas a tener este privilegio, porque vas a fluir en eso, ¿no? Entonces el miedo a fracasar, dice, no, ¿sabe qué? Denle a otro la oportunidad. Yo no, yo mejor no me siento capaz. No, hermano, no se trata de sentirse capaz, porque capaz, la verdad, que si por eso fuera, perdón, hermano, muchos ya estaríamos fuera de algún privilegio. Si no es Dios el que va a fluir en nosotros, el que nos va a usar para que hagamos cierta tarea, nos va a capacitar para que hagamos cierta tarea. Pero hay veces que nuestros miedos nos detienen y es una piedra que tapa el pozo. Entonces Dios va a enviar a alguien. Dios envía un ministro, una palabra para que esa piedra sea quitada. Y efectivamente, como dice la hermana, que sabes que viene a echar, es necesaria la profecía, hermana, tiene toda la razón. El alma, el espíritu necesita, por algo Dios nos dio ese don para que fluyamos en él. Y yo te invito, hermano, hermana, ya que estamos hablando de eso, yo te invito, tú que tienes el don, no te detengas porque no estamos físicamente reunidos. El don ahí está. Nada más, pues, tendríamos que ver cómo abrimos los micrófonos o que levante la mano o algo y que profetices, que dé la palabra de parte de Dios. Habría que ver la dinámica, pero yo creo que a Dios a más de alguno le ha dado palabra y para que se la den por este medio, ¿no? Digo, nos tocó así, ¿no? Pero yo creo que el don sigue ahí. Y no porque es que en Zoom no se puede profetizar, claro que sí, pero hay que meternos, ¿verdad? Hay que estar en el mismo espíritu de, digamos, de ese fluir profético, de ese fluir de la alabanza, cántico nuevo, como lo hacemos en el servicio presencial. Habría que platicar con el pastor cómo se haría, ¿no? Pero yo creo que el don ahí está, el don, mire, los dones y los llamamientos son irrevocables, es decir, si Dios te lo dio, Dios te lo dio y no, como que dice, no te lo quita, pero sí se puede tapar el pozo de la profecía. Pero Dios va a enviar a un Jacob a quitar ese pozo. En el caso del alma, pues debería ser el espíritu, ¿verdad? El que quite esa dureza del corazón. Y lo va a fluir. Puede ser también, hermano, visto en el lado del cántico, de la adoración, ¿no? Cuando fluimos en un cántico nuevo, ¿no? Ahí está el cántico nuevo en tu vida. Está el cántico, la adoración, la expresión que sale de tu corazón como una fuente, ¿sí? Que salta para vida eterna, dice la palabra. Pero la fuente se puede tapar. Ahí está en tu corazón lo que tú le quieres decir a Dios, pero no logras entrar, no logras fluir. O sea, como que topa con algo de dureza. Y esa es una piedra en el corazón, en la fuente. El corazón puede ser una fuente, puede ser un cofre. Entonces, la cosa es que está tapado, ¿no? Quiero ver cómo estoy de tiempo. Creo que todavía tengo oportunidad de decir un par de cositas antes de acabar. Acompáñenme, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38. Juan, capítulo 11, versículo 38. Usted sabe, hermano, la historia de los tres hermanos, ¿verdad? De Betania, ¿no? Jesús iba a su casa a dar un discipulado y ahí estaban los tres, pero no estaban los tres. Estaban físicamente en la casa, pero no los tres estaban prestando atención, sino que solo María
era la que aprovechaba el momento y se quedaba con la mejor parte. Marta estaba ahí oyendo ahí como de oído y mientras hacía muchas cosas. ¿Sabes? Y Lázaro no estaba, ni siquiera dice dónde estaba. Pero Jesús amaba a Lázaro y por lo tanto permitió que llegara una enfermedad y permitió que su cuerpo durmiera. Eh, y cuando ya estaba bien muerto, 4 días después fue, ni siquiera al velorio fue, sino que 4 días llegó. Y en el verso 38, el capítulo 11, dice así: entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, dice, fue al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta sobre ella. Y el Señor les dijo: quiten la piedra. Bien, pues, Jesús dijo, llegó a la tumba y les dijo a ellos: quiten las piedras, o quiten la piedra, pues. Estamos hablando de quitar las piedras del terreno, ¿no? Entonces aquí hay una piedra que hay que quitar. Pero mire, sale Marta, como que luego no filtraba, no sé, como que hablaba muy rápido. Eh, como que así como le bajaba el pensamiento, lo conectaba con su boca y no lo procesaba. Y dice, Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal. Y ¿usted cree que Jesús no sabía que si eso es lógico? Eso es lógico. O sea, no hay que ser científico para saber que. Entonces diciendo, ¿para qué? ¿Por qué te toma la molestia? ¿No quieres ver? Hubieras venido antes. Porque hace 4 días que murió. Y bueno, ¿acaso el Señor no sabía que hace 4 días que había muerto? Claro, él sabía desde que estaba agonizando. Entonces Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A ver, pero ¿cuándo le dijo eso? ¿Cuándo le dijo que si creía vería la gloria de Dios? ¿Sabe cuándo le dijo? En el discipulado. Lo que pasa es que Marta, por sus afanes y por sus ocupaciones, no prestó atención. O lo oyó, pero no lo entendió. Oyó, pero no aprendió. Y luego, no te he dicho. No, no, tal vez se le olvidó. Tal vez cuando el Señor dijo eso, ella fue a lavar los platos. Estaba tan ocupada en servir a Jesús que no le podía poner atención a Jesús. Hay veces que nos pasa, hermano, que trabajamos para servir al Señor, pero no le ponemos atención al Señor, hermano, perdón. En nuestro afán de querer servir, lo descuidamos a Él. Entonces el problema de Marta era un problema de incredulidad. Tal vez sabía el concepto, lo había leído, tal vez lo anotó, lo que dijo, pero no lo creyó. No te he dicho que si creyeres, verás. Marta tenía un problema de fe. Entonces acá, hermano, esa piedra es una gran piedra de incredulidad. Pero dijo, entonces quitaron la piedra. Ya que el Señor ya lo regañó, ¿ah? Entonces, hermano, Dios nos quiere quitar de nosotros piedra de incredulidad de nuestra vida, para que podamos ver los milagros que Él quiere hacer en nosotros. El muerto ya lo tienes, o sea, es decir, el problema ya lo tienes, el dolor ya lo tienes, la enfermedad ya la tienes. ¿Qué es lo que nos hace falta? Quitar la piedra y creerle a Dios que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer en nosotros. Quita la piedra en la incredulidad. Cree en lo que Dios ha dicho. Tal vez tú no crees en ti mismo,
Puede ser, porque te has equivocado tantas veces que dices, me voy a volver a equivocar. No, quita esa incredulidad y deja que Dios haga su obra en tu vida, porque no es por tus fuerzas, hermano. Pero lo que tienes que tener es fe y creer. Si Dios dijo, yo te voy a levantar, Dios te va a levantar. Pero ¿qué detiene al Señor? Pues, la incredulidad. Hay muchos lugares, algunos lugares, no me recuerdo los nombres, que dice que el Señor ni entró a esos lugares, porque no había fe y no hizo milagros en esos lugares. No sé si me pueden ayudar a encontrar los nombres, no me recuerdo. No había fe. Y entonces, ¿será que Dios no es todopoderoso? Pues, y no puedes, claro, pero Dios necesita receptores para poder enviar algo. Y la fe es un receptor. Es un receptor de un milagro. Es un receptor de aquello que parece imposible. Es un receptor de aquello, de una promesa. Dios manda una promesa, pero necesita un receptor de fe para que crea en esa promesa y para que pueda ver esa promesa. Hermano amado, hermano Josué, yo me hablo a mí mismo, hermano Josué, quita la piedra de la incredulidad de tu vida y vas a ver cómo vas a dar frutos, cómo vas a florecer. Vas a dar no al 30, no al 60, sino que vas a dar frutos al 100 por uno. Ay, Señor. Voy a leer un último pasaje y ya lo dejo en paz. Colosenses 3:18. Mire esta dureza. Es clásica y la hemos visto. Colosenses 3:18 dice así: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. O sea, no en todo lo que el marido diga, sino en lo que conviene en el Señor. Si te conviene en el Señor, sujeta. Si no te conviene en el Señor, pues no. Si el marido te pide algo que no te conviene, tienes la libertad de decir, sabes que en eso no me voy a sujetar. Pero bueno, aquí viene lo que le quiero decir. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis duros con ellas. Entonces a la mujer la mandan a sujetarse, porque es lo que le cuesta. Pero al hombre le dicen, amen a sus mujeres. Y no sean duros. Entonces la falta de amor provoca en nuestro corazón dureza. Una piedra en el corazón. En el corazón del hombre, del varón, del marido. Entonces, la mujer es sensible. Por naturaleza Dios la hizo sensible a muchas cosas. En su alma y en su espíritu es más sensible, más frágil que nosotros. Nosotros tendemos a ser más duros. Y necesitamos, hermano, ir dejando de lado la dureza con nuestros tratos hacia ellas. Ya cambio radicalmente a un tema familiar, ¿va? Pero bueno, eso es todo por el mismo precio. Hermano, la dureza en el hogar, ¿no? No permite que dé fruto tu tierra. ¿Cuál es tu tierra, hermano? Tu esposa. Ese es tu terreno, el terreno que Dios te dio, tu señora. ¿Cuál es el terreno que Dios te dio, hermana? Tu esposo. Y queremos ver frutos dulces de la relación, pero la dureza en nosotros. Y dice maridos, ¿verdad? Yo no sé, también habrán señoras duras, ¿verdad? Seguramente. Pues sí, pero han de ser las menos, porque aquí le está hablando a nosotros los hombres.
que como tratamos a nuestras esposas, posiblemente le estamos hiriendo su corazón, les estamos lastimando con nuestras palabras. Y a veces, hermano, algunos ingratos hasta con los puños. Esos son todavía seres más básicos. Hijos de Dios, sí, pero que se dejan guiar por un hombre animal. Eso es. Y que de esa manera quieren dominar y quieren imponer su poder, su fuerza, porque solo eso les queda. Pero a la esposa no se le somete por los puños, hermano, ni por los gritos, sino con amor. ¿Quiere usted una esposa sujeta, hermano? Hermano varón, quiere que su esposa se sujete a usted, ámela y trátela bien. Y usted va a tener una esposa sujeta. Quite la dureza de su corazón en sus tratos. Y yo me estoy hablando a mí mismo también, hermano. No vengo aquí con el dedo señalador, porque también me hablo a mí. Queremos ver el resultado, queremos ver el fruto de la sujeción. Quitemos la dureza de los malos tratos. Tal vez algo básico, tal vez algo sencillo de decir, pero un poquito complicado a veces de llevar a la práctica. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la enseñanza y teniendo fe y poniéndolo en práctica poco a poco, yo creo que tenemos la capacidad de lograrlo, no en nuestras fuerzas, sino en el cambio que la palabra de Dios trae en nosotros. Yo veo acá un hombre, hermano, solo para cerrar, hermano, yo sé que ya estoy sobre el tiempo, que se llamaba Nabal. Y estaba haciendo un banquete, estaba de fiesta, porque acababa de esquilar todo. Dice, como el banquete de un rey, estoy leyendo 1 Samuel 25:36. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, ¿no? Por lo cual no le comunicó nada hasta el amanecer, o sea, ella le iba a comunicar de la muerte que lo había librado esta Abigail. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como piedra. Aquel hombre, su corazón se le puso como piedra. ¿Por qué? Porque sus actitudes y sus tratos eran tratos de piedra. Nabal así era. Entonces su corazón se le convirtió completamente de piedra. Porque ya, o sea, su corazón, pues su alma, ya lo era. Pero literalmente su corazón, su órgano, que sístole y diástole envía sangre, también se le endureció, literalmente. Y se murió. Dios lo mató. Entonces, hermano amado, hermano Nabal, tal vez Dios te dio una Abigail. Y lo que Dios quiere es que Nabal se muera. Que el Nabal que vive en nosotros aún se muera. O lo que queda del Nabal se muera en mí. Tal vez no soy 100%, habéis ido muriendo algunas cosas, pero tal vez un porcentaje de las piedritas de Nabal queda de mi corazón. Entonces, hay que despedregar eso, hermano varón. Y hermana Abigail, usted siga buscando al Señor, siga pidiéndole al Señor para que ese Nabal muera. No para que su marido se muera, no. Para que el Nabal dentro de su marido se muera y ya no la agarra a golpes. Y también, pues, proceda legalmente, ¿no? Bueno, dicho esto, terminamos. Vamos a hacer una oración, hermano, para terminar. Y luego vamos a dar tiempo, pues, como es costumbre de que usted pueda participar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, por tu mensaje, Señor, tu enseñanza. Señor, yo te pido, Padre, que esta palabra, Señor, no quede como la de Mateo capítulo 7 entre piedras, no. No, Señor, no. Yo quito las piedras de mi corazón, Señor. Despedrego mi terreno de mi corazón. Señor, quito toda dureza, toda piedra,
toda incredulidad, Señor, todos malos tratos, Señor. Señor, yo renuncio a eso, Señor. Señor, si hay algo dentro de mí que todavía está duro, Señor, que sea arrancado, que sea despedregado, Señor, para que esta semilla que tú nos estás enviando, Señor, pueda penetrar y pueda echar raíz en nosotros, Señor, y pueda permanecer y dar frutos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que reciben esa palabra, Señor, que no caiga sobre piedras. En el nombre de Jesús, los bendigo, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los abrace, Señor. Que sea alguna fuente tapada, si alguien que ha profetizado, ha adorado y hoy se siente limitado, que pueda, Señor, volver a fluir, Señora, y que sean quitadas las piedras de los pozos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano amado, si usted quiere decir algo, compartir algo, lo puede hacer. Déjeme abrir el chat. No el chat. Los micrófonos. Entonces ahí, si usted quiere, puede participar con alguna pregunta, algo que usted quiera comentar, por favor. ¿Quién es el primero o primera? Veo ahí un par de micrófonos abiertos, no sé si quieren hablar. Está bien, hermano. Si quedó claro, pues. Pero si no, pues él le pregunta al pastor José. ¿Qué quise decir? Bendiga. Hermano Juan, ¿cómo estás? Dios te bendiga hasta en Chimalhuacán, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto irte y verte. Y gracias. Pues aquí conectándonos para pues aprender verdaderamente de la palabra del Señor, que siempre es una bendición poder tener, digamos, diferentes ángulos de lo que la palabra explica. Me refiero a el versículo que dio de Jacob cuando fue y le destapó, le quitó la piedra del pozo. Verdaderamente sí creo que es necesario, ¿no? Que sobre muchos cristianos que digamos no nacieron en el ministerio de Benecer, que como yo, que venimos ya engendrados de otro ministerio y se nos había hablado en contra de los apóstoles y los profetas, y de repente era difícil recibir la palabra cuando no tenías esta perspectiva, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estamos aquí. Ahorita pues tenemos, como dice el apóstol, el pan completo, ¿verdad? El pan completo de la palabra, y sí es una bendición. Yo, o sea, eso me quedó grabado, me llamó la atención, cómo está esa sombra y esa figura para poder destapar, digamos, para poder sacar el agua para las ovejas, porque era para las ovejas la que querían, digamos, del pozo. Era necesario quitar la piedra, ¿no? Y eso pues tiene mucho que ver con el don profético. Y pues nada más quería agregar esto, ¿verdad? Usted ya lo dijo claro, y fue de bendición, pero o sea que sí me llamó la atención esa figura que yo no me había dado cuenta en esa figura, en esa sombra que tiene ahí la palabra de Dios. Amén. Bendiciones y saludos a todos. Igualmente, mi hermano, igualmente. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. La verdad es que
pues, ¿qué haríamos nosotros si el Señor no pone en el corazón, ¿verdad? Poder comentar algo. Yo la verdad ni me acordaba de eso, te soy sincero. Y ahí el Señor lo puso en el momento que lo estábamos estudiando. Y definitivamente hay bendiciones que Dios quiere dar a través de nosotros para otras personas. En este caso eran ovejas, ¿no? Pero quizás si lo pones en tu casa, quizás la misma gente de tu familia, ¿no? Hijos, ¿no? Esposas, hermanos, que Dios quiere bendecirlos por medio de nosotros. Pero es necesario algunas piedras que tapan la bendición, que detienen la bendición. Y damos gloria a Dios, hermano. Me alegra mucho poder escuchar. Esto no va a terminar en un pleito. No sé si alguien quisiera, dice la hermana Meneses, imagino que la hermana Aurea, o el hermano, sí, hermano. Damos gloria a Dios, le damos gloria a Dios. Pues no sé si alguien más quisiera decir algo, dar un saludo. Puede hacerlo, si no, pues nos estamos despidiendo. El Señor les bendiga, les guarde, les cubra con su sangre y pues estemos atentos al retiro del ministerio por medio de las redes sociales, y el domingo yo creo que ya el pastor estará con nosotros nuevamente. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta la vista, decía Arnold. Que el Señor les bendiga. Espero que podamos vernos en un día no muy lejano. Amén. Primero Dios. Primero Dios. Amén. Bye.